Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Gracias por estar con nosotros. Sigmund Freud, director de Alianza Pública Privada, está con nosotros en esta noche. Es una institución importantísima. De mi parte, yo me atrevo a decir que vital para nuestro desarrollo y desarrollo económico de la República Dominicana. Gracias por estar acá en la hora 22. Vamos a aprovechar el tiempo de manera sencilla. ¿Qué es la Dirección General de Alianza Pública Privada? Bueno, Gregory, primero buenas noches. Contento de estar aquí contigo en este programa. Y empecemos con esa pregunta que tú haces de manera muy sencilla. La Dirección General de Alianza Público-Privada es una institución que tiene la responsabilidad de estructurar, supervisar, fiscalizar todo proyecto que sea coordinado, que sea llevado en ejecución, en unión o en alianza el sector público y el sector privado, para que el televidente pueda entender algo con más claridad. Si el gobierno desea construir o llevar a cabo un proyecto de infraestructura, puede ser una autopista, puede ser un aeropuerto, puede ser un puerto, pero no tiene posiblemente los recursos económicos, necesita un elemento o un soporte o un apoyo técnico o financiero. Entonces lanza un proyecto en el cual lo que tiene como finalidad es buscar un socio privado, para que ese socio privado invierta capital en el mismo, invierta conocimiento, opere el mismo en la mayoría de los casos, y luego entonces que ya la infraestructura está madura, que concluye el periodo del contrato, 10, 15, 20, 25 años, todo vuelve a manos del sector público. Es una especie de sociedad temporal en la cual ambas partes se ponen de acuerdo para desarrollar un proyecto de infraestructura o de servicios determinado que vaya en beneficio del desarrollo económico del país o de una región en específico. Eso es una alianza público-privada y eso es lo que regula la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. Correcto. Entonces, tenemos que el inversionista es el agente privado, ¿correcto? El Estado, el agente público. El Estado nunca invierte en recursos económicos en esa alianza. Eso depende. Depende de la naturaleza del proyecto. En la mayoría de los casos, el Estado tiene que hacer algún tipo de aporte, no necesariamente en términos numerarios, sino que pudiera hacer aportes en términos también en aportes en naturaleza. Para mencionarte un ejemplo, si se va a construir un área que se va a dar destinada para un aeropuerto, el Estado podría aportar los terrenos, si son propiedad del Estado, aportaría todo lo que es lo que corresponde a la parte de la habilitación legal del mismo, o sea, facilidades en obtención de los permisos, todo eso, y por lo general entonces el sector privado invierte el capital. Hay casos en los cuales se puede dar en que el Estado invierte una mínima parte, pero por lo general lo que se busca en estos proyectos es quitarle un poco de carga y de responsabilidad económica al Estado dominicano en países como el nuestro, en el cual no tenemos un presupuesto tan amplio, tan flexible, que permita que nosotros ejecutemos proyectos de infraestructura que son necesarios para el desarrollo de la República Dominicana. Porque en el caso de que necesitemos como país una expansión en las líneas de transmisión eléctrica, por mencionar algo puntual, no podemos esperar que lleguen a través de una asignación presupuestaria en el futuro, en 2 años, 3 años, para iniciar esos proyectos, sino que si podemos lograr una alianza con el sector privado, en el cual el sector privado genere esa inversión de capital para poder entonces adelantar y poder desarrollar esa parte en el sector energético, ¿por qué no lograrlo a través de una alianza público-privada? Entonces, eso es lo que busca. El Estado busca por lo general un apalancamiento financiero, conocimiento técnico, apoyo y tal vez experiencia en operación y mantenimiento de este tipo de infraestructura. Con ese ejemplo que pone la parte eléctrica, vemos, me llega a la memoria rápidamente, la situación de Eje Jaina. Se puede catalogar a Eje Jaina una alianza público-privada. Así es, totalmente. Pero es beneficiosa para el Estado, lo que hemos visto. Tú mencionas la alianza público-privada que nosotros en reiteradas ocasiones hemos mencionado, la más exitosa en la historia de la República Dominicana, porque fue parte de un proceso el cual en gran medida resultó un poco frustratorio para el país, que fue el proceso de capitalización o privatización de las empresas del sector eléctrico. Sin embargo, el caso de Eje Jaina
fue un caso de éxito, en el cual el Estado Dominicano lo que hizo fue cuantificar los activos que poseía en ese momento en la generación. No tenía la capacidad de seguir invirtiendo y de haciendo las transformaciones necesarias para poder modernizar el sector de generación en esa área, y buscó un socio privado en el cual invirtiera el capital, se conformara un vehículo nuevo, o sea, una sociedad en la cual ambas partes fueran socios, el sector privado opera y el sector público se sienta en el consejo de directores de la empresa y recibe beneficios que han sido al día de hoy, según los cálculos, más de entre 15 a 16 veces por encima de lo que valía a ese momento los activos del Estado Dominicano. En los inicios de este gobierno, cuando al presidente de la República le tocó en un determinado momento presentar al país lo que sería la Dirección General de Alianza Público-Privada, yo recuerdo un titular en la prensa que él indicaba, palabras más, palabras menos, que la alianza pública-privada era la garantía del desarrollo económico de nuestro país. ¿Puede llegar a tanto esa evaluación, esa intención, esa visión que el presidente denunció? Mira, yo creo que sí, y estoy convencido que en su momento, en el momento de madurez de las alianzas público-privadas, tendrá que serlo. Y eso el presidente no lo hace como una declaración a la ligera, sino que si nosotros analizamos lo que ha ocurrido en países parecidos al nuestro, con las alianzas público-privadas, podemos llegar a esa conclusión. Si yo te menciono el caso colombiano, que el caso colombiano es un caso de estudio de lo que han sido las denominadas alianzas público-privadas de primera generación hasta la quinta generación, como se está conociendo hoy. Casi, podríamos decir, más del 50% de la infraestructura vial de Colombia al día de hoy ha sido construida a través de alianzas público-privadas. Las interconexiones urbanas que existen en ese gran país se debe a la inversión del capital privado en unión con el capital público para poder desarrollar esta infraestructura. Situaciones que no se podían llevar a cabo por el hecho de que, como tú sabes y todo el mundo conoce, Colombia era un país que estaba inmerso en guerrillas, en temas de inseguridad ciudadana. No había el ambiente. No había el ambiente, ni existía tampoco la capacidad presupuestaria para llevar a cabo estos proyectos. Pero, en ese caso, desde el presidente Álvaro Uribe, pasando por el presidente Santos, el presidente Duque, creyeron en esta figura. Y hoy, la quinta generación de alianza público-privada en Colombia está ya promoviendo proyectos de APP como trenes, ferrocarriles, monorrieles urbanos, infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones, aeropuertos. No sé si tú sabes, Gregory, que el aeropuerto El Dorado, que el aeropuerto Bogotá, que es el aeropuerto más importante, es una alianza público-privada y es uno de los mejores ejemplos de cómo se puede llevar a cabo una alianza público-privada de manera eficiente, porque era uno de los aeropuertos más eficientes, no solamente en América Latina, sino en el mundo en cuanto a las instalaciones, a las infraestructuras, a un país tan grande como Colombia. Entonces, a través de una alianza público-privada se pudo llevar a cabo todo lo que es la ampliación, la eficiencia del aeropuerto y lo que es la operación y la mejora del sistema del tránsito aéreo en esa capital tan importante. Entonces, el caso de Colombia es el mejor ejemplo de que las APP, si son ejecutadas con transparencia, con criterio, pueden ser el motor del desarrollo económico de un país. Y eso es lo que el presidente dijo. Y para eso estamos trabajando. Y cuando nosotros hemos dado pasos tan importantes como el caso de Pedernales, que es a través de un proyecto de alianza público-privada, no solamente nosotros vamos a dinamizar Pedernales. Pedernales, cuando esté en su grado de madurez, va a ser el motor de desarrollo de toda la región sur del país, inclusive desparramándose posiblemente hacia otras partes de la República Dominicana. En el caso de la alianza público-privada de Pedernales, lo voy a detener un poquito porque le tenemos un espacio reservado a esa parte del trabajo que ustedes vienen realizando, porque hablaremos prácticamente con hechos. Ahora bien, esos hechos, tengo una inquietud que la quiero manifestar, y es con referencia a la estructuración de un proyecto de alianza público-privada bajo el esquema que está montado. Ustedes se rigen por la ley 4720, una ley relativamente nueva, 2 años apenas. 2 años. La primera gestión de la dirección la ostenta usted. Así es. Ahora bien, ¿qué me inquieta? Como es tan prístino, tan claro, todo el proceso de armar, valga la redundancia, un proceso de buscar alianza público-privada, lleva unos
unas etapas burocráticas que se extienden en el tiempo. Ustedes se adelantaron, fueron previsores y desde el año pasado, porque tuve la satisfacción de participar en un taller que ustedes organizaron para comunicadores, ustedes están en el camino de modificar la ley para hacerla, entiendo, más ágil. ¿Cuál es el estatus que hoy día está esa intención de modificar la ley? Porque debemos aprovechar el tiempo. Qué bueno que tú mencionas ese caso, porque hay un poco de desconocimiento en la opinión pública sobre lo que queremos lograr con la modificación en la ley 4720. Como tú indicas, nosotros en la práctica, porque una cosa es lo teórico y otra cosa es la experiencia vivida, y en la práctica nos hemos dado cuenta que la ley 4720 tiene muchísimas bondades, pero tiene algunos, podríamos decir, pecados capitales o pecados de origen. Y el primer pecado de origen que tiene es que el legislador quiso ser tan cuidadoso con lo que deben ser los procesos, cómo se rigen, sus niveles de transparencia, de fiscalización, de revisión, que en algunos casos convierte el procedimiento de alianza público-privado un poco tortuoso. Y eso provoca entonces que un proyecto de alianza público-privada que pudiese ejecutarse en un tiempo promedio, por decirlo, un año, año y medio, se nos convierta hasta 3 años. Y esto se debe a que, primero, la dirección está atada a un consejo que está conformado por diversos ministerios. Cada uno de esos ministerios tiene las potestades previas antes de cualquier licitación de alianza público-privada y durante todo el proceso de revisión y estructuración de los proyectos, de revisar, de rendir sus informes, de oponerse, de objetar. O sea, imagínate lo que es poner de acuerdo 5 personas. No es sencillo. Y más 5 personas con diferentes modos de ver la política pública, con diferentes intereses, con diferentes maneras de ver un proyecto determinado. Entonces, a nosotros se nos va gran parte del tiempo en poner de acuerdo voluntades. Entonces, y eso significa tiempo, entre otras cosas. Obligatoriamente. Pero hay un problema, esta ley tiene un problema fundamental, y es el hecho de que si rige bajo los mismos criterios de rigurosidad, un proyecto como la autopista del Ámbar, por ejemplo, a un proyecto tan sencillo como el sistema electrónico de garantía inmobiliaria, que es un sistema en el cual el privado lo que va a invertir son cerca de $700,000, no se requieren de estudio de impacto ambiental, no se requiere de aporte fiscal del Estado, versus otros que sí tienen todas esas condiciones, y entonces todos los dos pasan por el mismo proceso. Entonces lo que implica es que proyectos que pueden ser de gran impacto para el país, pero que pueden estructurarse de manera más ágil, se encuentran con esta realidad. Entonces nosotros, con la modificación de la ley, lo que hemos querido hacer varias cosas. La primera es la segmentación de los proyectos. Una cosa son proyectos que requieran aporte fiscal o aporte contingente del Estado, topes mínimos de aportes de capital, para entonces establecer una especie de vía más ágil para aquellos proyectos que no requieran de tanta rigurosidad. Ese es el primer elemento. Pero también, segundo, identificar algunos proyectos puntuales que son fundamentales para el Estado dominicano en tiempos en los cuales estamos saliendo de una crisis económica o de una crisis mundial de salud. Correcto. Y se requiere de inversión. Entonces, una especie de fast track de algunos proyectos. Esas principalmente son las mejoras que estamos haciendo a la ley. El proyecto fue aprobado en el Senado de la República hace varias semanas atrás, pero en la Cámara de Diputados no pudo ser aprobada en la legislatura pasada por una oposición muy aguerrida de parte de los partidos de oposición. En nuestro parecer, oposición que no fue ni siquiera sobre la base del contenido real de lo que el objetivo que nosotros queremos lograr con la ley, sino que tomaron un aspecto más de política en ese momento, lo que se estaba viviendo con el tema de los fideicomisos, Punta Catalina, y se montaron en esa ola de ese populismo político para sacarle provecho, y se opusieron a la aprobación de la ley, a pesar de que podíamos lograrlo con la mayoría que tiene el PRM. Sin embargo, nosotros no quisimos que un proyecto de tal naturaleza no fuera aprobado, sino en un ambiente mucho más tranquilo, en el que todas las partes por lo menos pudieran entenderlo. Y fue entonces pasado para esta legislatura, que empieza el 16 de agosto, y esperamos a ver si ahora puede ser aprobado en la misma. O sea, que sería más ajustada a los tiempos, más práctica la ejecución de un proyecto de alianza público-privada. Correcto. Al momento en que pueda lograrse su modificación. Claro, porque imagínate lo siguiente, te voy a poner un ejemplo de lo que ocurre.
La ley establece dos etapas, la denominada prefactibilidad y la etapa de factibilidad. Cuando un iniciador, suponiendo que sea un agente privado, porque debo decir que el 90% de los proyectos que estamos trabajando en la institución son iniciativas privadas, porque el Estado no tiene la estructura ni siquiera de planificación actual para depositar proyectos y estructurarlo, como lo requiere la ley. ¿Iniciativas privadas dominicanas o han tenido del extranjero también? Hemos tenido del extranjero también, hemos tenido actores internacionales y locales. Cuando tú vas a depositar un proyecto, la ley nos exige, y el reglamento, ciertos grados de madurez del proyecto. O sea, depositar un proyecto de alianza público-privada no es simplemente depositar una carta de intención o deseo, sino que requiere unos mínimos estudios preliminares de prefactibilidad. Eso cuesta dinero y cuesta tiempo. Claro. Pero ¿qué ocurre? Luego de que eso pasa, o antes de pasar a la parte de declaración de interés público y un proceso competitivo, hay que completar una serie de estudios llamados de factibilidad para poder poner la iniciativa o el proyecto a una madurez que requiere la ley para poder licitarlo. Todo eso cuesta dinero. ¿Qué lo está pasando en la práctica? En la práctica, los iniciadores privados se le hace muy cuesta arriba hacer inversiones de cientos de miles de dólares y en algunos casos de millones de dólares, sin saber si el Estado realmente tiene el interés puntual de llevar a cabo un proyecto con esta naturaleza. O sea, porque, perdóname, Sigmund, la identificación del proyecto no necesariamente viene del Estado ni de ustedes. No. Yo puedo identificar un proyecto y presentar mi factibilidad, presentarlo. En la mayoría de los casos lo que se está dando actualmente es que el sector privado identifica proyectos que en principio son de relevancia para el Estado, provechosos para el país, como deben ser todos, y lo presentan. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ahí nosotros hacemos el primer taller, que se llama el taller de elegibilidad, que es el que pasa el primer filtro para identificar si ese proyecto puede ser desarrollado bajo la concepción de alianza público-privada y si tiene realmente interés público. Pero eso no significa, una vez pasado ese filtro, eso no significa que nosotros vamos a convocar una licitación, no. Eso, entonces, a partir de ahí empieza todo un proceso de revisión, de análisis socioeconómicos, análisis financiero, de impacto fiscal, de tipo ambiental, de tipo de técnico, para entonces cuando validemos todo eso, llevamos al Consejo de Alianza Público-Privada, el Consejo lo declara de interés público. Cuando lo declara de interés público, entonces lo que en teoría, y digo en teoría por lo siguiente, manda el mensaje de que el gobierno tiene interés en que ese proyecto camine, ¿verdad? Y que pueda ser ejecutado. Pero digo en teoría porque a partir de ahí viene entonces una fase de lo que debe ser entonces la preparación de todos los pliegos para poder lanzar ese proceso competitivo. Pero de ahí a que se lance el proceso competitivo puede pasar o ocurrir cualquier cosa y el Estado en un momento determinado simplemente desacelerar el proceso, entender que no es el momento. ¿Y qué ocurre ahí? Toda esa inversión que ha hecho el inversionista privado, entonces queda, podríamos decir, una especie de limbo jurídico. Entonces, por eso lo que estamos haciendo es, vamos a ajustando mejor los procesos para que le demos también un nivel de seguridad mayor a los inversionistas, porque no podemos tampoco enviar un mensaje de que las alianzas público-privadas simplemente se quedarán en el aire. Correcto. Sin reconocer las inversiones de capital que han hecho los sectores privados. Entonces, te voy a decir algo. Hasta ahora hemos vivido la experiencia de que el capital privado ha hecho inversiones o ha hecho propuestas sumamente beneficiosas. Nosotros estamos lanzando en los próximos días una licitación que es la del puerto de Arroyo Barril, que es un puerto de cruceros a ser construido en Samaná. Y eso es una iniciativa privada, internacional incluso, de una empresa internacional que la ha sometido a la dirección. El gobierno la vio con buenos ojos, la declaró de interés público, el iniciador privado procedió a hacer todos los estudios del lugar, ha gastado mucho dinero y en los próximos días estamos licitando el proyecto. Eso ha sido una historia de éxito, pero así pueden pasar historias que no sean tan evidentes. No se puede, debemos ir a la pausa, pero no se puede quedar una inquietud que me surge y que quien está viendo el programa me imagino que le llama la atención. Yo planteo una idea como que es mi iniciativa, hago todos los estudios, como bien tú dices, ustedes las pasan al proceso, al momento de factibilidad. Es mi idea, yo hago la inversión, se abre el proceso de licitación, lo aceptan, se abre el proceso de licitación, pero, oh sorpresa,
yo no obtengo la licitación, ¿me quedo en el aire a mirar de lejos o tengo alguna garantía de reembolso o alguna compensación? Sí, mira, la ley establece que la dirección al momento de lanzar un proceso competitivo, como parte de los pliegos, tiene que identificar un monto económico que se haya gastado durante todo el proceso por el iniciador. Ya. Esa empresa que nos deposita la iniciativa tiene que justificarnos, evidentemente con documentación, todo lo que se ha gastado en consultoría, financieras, legales, técnicas, en estudios ambientales, estudios socioeconómicos, todo eso. Eso se valida por la dirección y al momento de lanzar el proceso competitivo, entonces nosotros establecemos X montos. En caso de que esa empresa no resulte como ganadora del proceso, que puede ocurrir, Claro. quien gana tiene que proceder a reembolsar directamente todos los fondos que han sido erogados por el iniciador privado. Es el primer requerimiento y exigencia que al momento de suscribir el contrato tiene que hacer el beneficiario de la licitación. Lo que quiere decir es que el peor de los escenarios cuando un iniciador presenta una iniciativa es no gana la licitación, pero sí se le reconoce todos los recursos económicos que ha aportado hasta ese momento para poder llevar ese proyecto hasta la fase de competición. Bueno, eso es inteligente, práctico, lógico. Ahora bien, ese monto a reembolsar va dentro del presupuesto de la licitación Correcto. que se le asigna ese monto a quien resulte ganador. Así es. Ya. Dentro del monto de la Señores, es un proceso hecho por personas inteligentes y son tantas las preguntas que surgen en este espacio de tiempo de conversación con Sigmund Freud que lo vamos a hacer después de la pausa comercial, las que nos dé chance el tiempo a hacer las preguntas. Venimos en breve. Bien, como dije en el primer segmento, hay un momento dentro de nuestra conversación que será destinado para Pedernales, pero aguantémoslo un poquito. Usted mencionó en el primer segmento que al final del periodo acordado para la vida de la alianza público-privada, los bienes que ya se hayan creado retornan al Estado. Sí. Eso me indica que en estos procesos, en estas alianzas, el Estado no enajena ningún bien. Es correcto. En los procesos de alianza público-privada que se han estructurado mediante el proceso que establece la ley 4720, el Estado lo que puede poner a disposición del privado de manera temporal, durante la vigencia del contrato, cualquier activo propiedad de este, pero nunca enajenan de manera definitiva ningún bien. O sea, el puerto que se va a construir y se va a construir sobre terrenos del Estado, lo que hace el Estado es simplemente aportarlo a un vehículo determinado por un tiempo X y al momento que se termine el contrato, importante ahí aclararte, que no solamente se devuelve el activo, sino que debe devolverse bajo las mismas condiciones óptimas en las cuales fue construido el mismo. O sea, si vamos a construir un puerto, no es que tú me vas a devolver el puerto sumamente deteriorado, no. Los contratos de APP establecen, o deben establecer, que si el periodo de tiempo, término es, suponiendo 20 años, al año 15 o al año 16, una inversión de capital por parte de esa empresa que tiene el contrato con el Estado Dominicano para poner en condiciones óptimas las infraestructuras que está operando para que al momento de la devolución sean recibidas por el Estado de esa manera. O sea, no es que tampoco van a hacer uso de las mismas y nos las van a entregar a nosotros totalmente destruidas, no, sino que tienen por obligación entregándolas funcionando de manera eficiente bajo las condiciones óptimas como si fueran operando el sector privado. O sea, esa es una de las grandes ventajas que tienen las APP. Excelente. Y durante ese proceso, el desarrollo que va en el tiempo, los beneficios parten a cuáles cuentas, a las cuentas del inversionista privado
o también al público, al Eso Estado? dependerá de la naturaleza del proyecto. Lo primero que hay que dejar claro es que los proyectos APP, lo que busca el gobierno, más que una rentabilidad económica, es impacto socioeconómico. Ya. Es generación de empleos, en el caso de que sean proyectos de infraestructura vial, conexión entre ciudades para dinamizar el comercio, el turismo, la movilidad urbana, cualquier cosa de ese tipo. Entonces, dicho eso, como el principal objetivo del Estado es esto, como hay algunos de estos proyectos de alianza público-privada que no necesariamente, en principio, puedan ser sumamente rentables para dos socios. ¿Por qué? Porque recuerda que todo esto tiene una especie de... componente social. Social, correcto. Yo no puedo, por ejemplo, construir una carretera pensando, bueno, vamos a poner un peaje en 1,000 pesos. Porque de esa manera yo me gano más que se le ponen en 100 pesos y así el Estado recibe 400 pesos de beneficio. No, es que eso no es lo que busca el Estado. El Estado lo que busca es, evidentemente, mejor conexión y que todo el mundo pueda acceder a esa vía de conexión que es mucho más eficiente, más moderna y construida bajo los mejores estándares internacionales. Entonces, el Estado se sacrifica y dice, bueno, vamos a poner un peaje de 300 pesos. Mientras yo no tengo problema con que tú seas el que tenga el retorno en los primeros 10 o 15 años. Yeah. Mientras tú no me incrementes el precio del peaje y me permita que todo el mundo pueda acceder a esa carretera, yo no tengo inconveniente. Entonces, eso dependerá de la naturaleza. Y la proporción dependerá también del nivel de aporte que cada uno haga. Y tiene que mucho depender, como te digo, del tipo de proyecto. Porque hay proyectos que el retorno que tiene el Estado puede ser por el pago de una tarifa, de una tasa, más que de una participación accionaria en un proyecto determinado. Te pongo el mejor de los ejemplos. El caso de un puerto como el que vamos a licitar. La práctica en este tipo de proyectos es que el Estado recibe una participación o una tasa por cada crucerista que entre a la República Dominicana. ¿Por qué se utiliza eso más que una participación accionaria? Porque en países como el nuestro, poder llevar una fiscalización más precisa de poder manejar los libros de la empresa, los niveles de rentabilidad, los grados de inversión, es complejo. Desde luego. Y se puede dar el caso en el cual el Estado se puede estar clavando el cuchillo. Desde luego. Entonces lo que se prefiere en estos casos es, no, yo no quiero meterme en la operación de tu empresa. Yo lo que quiero es que tú, por cada crucerita que se desmonte de ese barco, tú me des $1.50. Yo llevo un conteo muy claro porque ahí está migración, yo sé cuánto entraron, liquido final de mes y tú me pagas eso. Entonces eso dependerá del tipo de proyecto que sea. En el hipotético caso que en el desenvolvimiento, igual en el tiempo, en el desarrollo del proyecto Alianza Pública-Privada, surjan deficiencias en los índices de desempeño, ¿quién las atiende? Buena pregunta. Los denominados KPI, como se le denomina en inglés, ¿verdad? Que son los índices de desempeño de proyectos como esto. Hay dos maneras de verlo. La primera es que el Estado tiene la obligación, mediante el contrato, o sea, tanto la Dirección General de Alianzas Público-Privadas como la autoridad contratante, o sea, que tenga mayor afinidad con el proyecto, si una autopista del Ministerio de Obras Públicas, por mencionar algo, tiene la obligación de verificar el nivel de desempeño y de eficiencia de la operación de una carretera. Por ejemplo, en todas partes del mundo, ya en los niveles en los países en los cuales las APP se han desarrollado de manera muy adelantada, ya no se revisa si una carretera se construyó en cierto tiempo, si tiene tantos niveles de asfalto. No. Aquí lo que se está midiendo es lo siguiente: ¿cuánto tiempo toma un vehículo para cruzar por el peaje? Niveles de eficiencia. Si se le ocurre a cualquier tipo de avería, accidente, ¿qué tiempo toma para llegar la asistencia vial? Los niveles de seguridad de la autopista. ¿Cuántos lugares de espacio tiene para el desahogo, para el detenimiento del vehículo? Esos son los estándares internacionales que se están midiendo. Entonces, ahí el Estado tiene la obligatoriedad de, mediante contrato y mediante una supervisión eficiente, verificar. ¿Para qué? Puede haber penalidades para el agente privado en caso de no cumplir con esos niveles. Si hay algún tipo de aporte que tenga que hacer el Estado en algún momento determinado, puede también retenerse los aportes. Puede también disminuirse el tiempo del contrato, modificarse. Puede poner cualquier tipo de sanción el Estado dominicano, pero es una responsabilidad del Estado, porque el sector privado, por lo general, lo que busca es eficiencia, cómo ahorrarse dinero.
Y en muchos de esos ahorros de dinero puede tomar atajos que entonces hagan que esos estándares de calidad no se cumplan como están establecidos en esos contratos. Principalmente en países como el nuestro, porque en países avanzados con eso no se relaja, por decirlo de una manera u otra. Entonces, es una responsabilidad de nosotros de poder velar porque esos niveles de cumplimiento puedan ser ejecutados a niveles óptimos. En caso de que sea lo contrario, suponiendo que en un proyecto de, vamos a poner el mismo ejemplo, de autopista, no pasen los vehículos que estaban estipulados para pasar, se pueden dar los casos en los cuales el agente privado puede solicitarle a los gobiernos, a la dirección, una extensión del tiempo. Por ejemplo, en vez de 15 años de la concesión, dame 16 para yo poder equilibrar. Claro, son negociaciones usuales en este tipo de proyectos cuando son proyectos por lo general que están sostenidos sobre la base de expectativas de uso por parte del usuario. Y cuando se presenten situaciones que es lógico y normal que se puedan presentar legales, ¿dónde se dirimen? ¿En el Estado contratante, que en este caso seríamos nosotros? Mira, la ley lo que abre la posibilidad de que las partes puedan identificar una jurisdicción competente y un procedimiento entre las partes que sea seguro para ambas partes. ¿Qué es lo que ocurre en la mayoría de estos casos? Cuando hay una empresa internacional, por lo general se busca un arbitraje o demanda arbitraje. ¿Por qué? Porque para las empresas internacionales someterse a los tribunales de la República Dominicana y a la rigor, o sea, el tiempo que puede tomar un proceso como este, no les es factible. Entonces, la idea es que se busque soluciones en las cuales ambas partes se sientan cómodos. Un ejemplo puede ser la Cámara de Comercio de la República Dominicana, de Santo Domingo. El centro de arbitraje, el cual sabemos que hace una labor eficiente, es un centro de arbitraje que conocemos que es reputado, que está llevado por gente de mucha profesionalidad, de mucha seriedad. Entonces el Estado Dominicano puede sentirse cómodo de llevar un proceso ante el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Santo Domingo. Ahora, eso puede ser un caso. Puede haber también casos en los cuales sí se acuda a la jurisdicción local normal, a la jurisdicción contenciosa administrativa, podría ser. O también puede ser un caso, dependiendo de la naturaleza del proyecto, que tenga que acudirse a instancias internacionales para dirimir cualquier tipo de conflicto. Pero siempre debería existir previamente una especie más que negociación, una instancia en la cual, previo a poder apoderar instancias judiciales o de arbitraje, haya una especie de conciliación previa, porque siempre es mejor una conciliación, aunque siempre se dice, una mala negociación es mejor que un buen pleito. Desde luego. Y ustedes hasta ahora, en la dirección, ¿qué acogida ha tenido el nacimiento de alianzas público-privadas en República Dominicana? ¿Cuántos proyectos, cuántas iniciativas les han llegado a ustedes? ¿Qué están trabajando, qué tienen pendiente en carpeta hasta ese momento? Mira, la acogida ha sido excelente. Yo podría decir que el sector privado ha apoyado y ha confiado de manera sorprendente en la ley, en el gobierno y en la institución. Te lo digo porque nosotros, al cumplir 2 años en la gestión del mismo y solamente 18 meses de poder recibir proyectos, porque no teníamos todavía la aprobación del reglamento y todo lo que eran las metodologías que son exigibles para poder recibir un proyecto de APP. En 18 meses tenemos alrededor de 14 proyectos trabajándose. Estamos hablando diferentes. Estamos hablando casi a uno por mes. Y de esos 14 proyectos, 12 o 11 proyectos de estos son iniciativas privadas. O sea que es el mejor ejemplo de que el sector privado ha confiado en las APP, ha confiado en la institución y está sometiendo proyectos, está trabajando, estructurando, está gastando en recursos para depositar proyectos. Desde niveles, proyectos tan grandes como proyectos de transmisión, de infraestructura vial, hasta proyectos pequeños como el que mencionaste. Como el que mencioné, ni siquiera ese, porque es una iniciativa pública, pero proyectos pequeños como que van a impactar en el caso de la movilidad urbana, como fotomultas, por decir algo. Es un proyecto que busca corregir ciertas deficiencias en el transporte o en el tránsito de la República Dominicana. Entonces, eso es una muestra de que
la gente privada entiende que hay una responsabilidad, que hay seriedad de este gobierno de impulsar los proyectos de alianza público-privada. Y de esos 14 proyectos presentados hasta ahora, la factibilidad, la luz verde de cuando ustedes digan sí, pueden empezar a licitar. Hasta ahora hay 3 declarados de interés público, que son la autopista del Ámbar, Arroyo Barril y el sistema electrónico, son 4, el sistema electrónico de garantía mobiliaria y la inspección técnica vehicular. Son 4 proyectos que hemos declarado. Ya esos pasaron el proceso. Ya esos pasaron el proceso más complejo. Ya lo que estamos ahora en fase de estructuración de pliegos, en el caso de 2 de ellos, porque ya... ¿Quién elabora los pliegos? Nosotros, la Dirección General de Alianza Público-Privada. Se elaboran allá en la parte en equipo técnico, claro. Ahí no participa el ¿cuál es el término? No, el iniciador no. Ahí no participa. Ahí participa solamente puramente público. Ahí puede participar la autoridad contratante. Por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto de puertos, Apordón participa en la elaboración del pliego conjuntamente con nosotros, porque tienen una serie de conocimientos técnicos más acabados. Y también entonces ahí participan los miembros del Consejo, los equipos técnicos del miembro del Consejo, o sea, el Ministerio de la Presidencia, Finanzas, el MEPIT y Dirección de Compras y Contrataciones, principalmente en materia de pliegos, para verificar que existan los procedimientos de transparencia, de competitividad, de eficiencia, para poder llevar una licitación con la mejora de la ley. Entonces, esos 4 proyectos que yo te digo, ya son proyectos que están en fase de comenzar, ya sea de conclusión de los pliegos o inicio de los pliegos. Y entonces, antes de eso, tenemos alrededor de 9 proyectos que no han sido declarados de interés público debido a diversas circunstancias. Algunos no han llegado a esa etapa. Pero no han sido descartados ninguno. Sí, hemos descartado, si yo no me equivoco, 2 proyectos o 3 proyectos se han descartado porque también tenemos que actuar con responsabilidad y determinar cuando un proyecto pasa la revisión, el primer filtro que decíamos, de que si puede ser ejecutado por una APP, si el proyecto tiene lógica financiera, lógica social, también lo hemos descartado por esa naturaleza. Y también proyectos que llegan incompletos, sin la información suficiente, se le da un plazo al iniciador, no completa, y entonces nosotros tenemos que rechazar. Cuando inicie el primer proyecto, Sigmund, déjame variar un poco la pregunta, el papel de la Dirección General de Alianza Público-Privada, cuando inicia el primer proyecto, ¿hasta dónde llega su potestad, su papel? ¿Ya se para ahí? Sí. ¿Mira desde lejos o tiene otro papel? No, mira, nosotros ya podríamos decir que pasamos de un papel protagónico a un papel secundario. Desde el momento en el cual se adjudica un contrato de alianza público-privada ante la dirección, suscrito por el que haya resultado como adjudicatario del proceso competitivo y la autoridad contratante que tenga afinidad con el proyecto, a partir de ese momento, esa autoridad contratante, ya sea Obras Públicas, Apordón, las empresas, Ministerio de Salud, cualquiera que sea, asume una responsabilidad mayor a la dirección. ¿Por qué? Porque es la que tiene que darle, fiscalizar que el proyecto sea, primero, si una fase constructiva, que sea ejecutado conforme a lo que se estableció del pliego y los contratos, y a partir de ahí, culminada la construcción e iniciada la operación, velar porque la operación sea conforme a los estándares que se hayan establecido en los pliegos. La dirección lo que hace entonces es fiscalizar el contrato de alianza público-privada. ¿Qué significa eso? Nosotros lo que verificamos es los niveles de funcionamiento, los estándares óptimos de la operación de servicio. Si se están realizando, por ejemplo, si en el caso de un aeropuerto, y cuánto tomaría el pasajero desde el counter de la línea aérea hasta estar ya en el gate para entrar al avión. ¿Qué tiempo toma? Según contrato debe ser 20 minutos. Bueno, nosotros tenemos que verificar que se está tomando 20 minutos y verificar que esos cumplimientos contractuales sean conformes a lo que se suscribió. Entonces, por eso nosotros asumimos una especie de segundo lugar y la autoridad contratante asume la principalía del proyecto. Pero nunca nos desligamos hasta tanto no termina o culmina el contrato. Interesante. La experiencia con las alianzas públicas privadas en países que ya han hecho tradición este mecanismo, ¿cuál es el promedio, si se puede decir, de duración? Mira, hay casos muy exitosos, otros casos no tan exitosos.
en los cuales los proyectos de alianza público-privada toman en algunos casos más tiempo que otros su proceso de estructuración, pero una vez son lanzados, el tiempo promedio de un proyecto, dependiendo de la naturaleza del mismo, evidentemente, va desde 2 años a partir de la... Perdóname, era por la vigencia. La vigencia del contrato. La vigencia. Un contrato de APP, por lo general, no debe ser menor a 10 años. La ley nosotros establece un tope mínimo de 5 años, pero los contratos de APP, por lo menos por la madurez, para lograr la madurez, para que no impacten de manera agresiva el bolsillo de los usuarios que van a hacer uso de eso, sino ponerlo en el tiempo, 10 años, 15 años, 20 años. Es muy típico un contrato de 20 años, 25 años, es muy usual. Y entonces al término, ¿cuál es la costumbre? La costumbre ¿Renovación o vuelve al Estado? No, la renovación, por ejemplo, en los casos que la ley lo permita, se puede, como el caso dominicano, se puede hacer una extensión por el 50% del tiempo del contrato original. Si fue de 20 años, se puede extender a 10 años. En otros países se hace una renovación inmediata, también pudiera ser por el mismo tiempo. Pero en la gran mayoría de los casos, lo que nosotros hemos visto es que el Estado lo vuelve y lo toma y lo licita nueva vez. ¿Para qué? Para obtener mejores condiciones económicas que la que pudiera lograr de un operador que ya tiene 20, 25 años con el mismo. Cuando yo tomo un proyecto maduro y ya que no requiere de grandes inversiones de capital, puedo conseguir mejores propuestas por parte de agentes privados para volver entonces a poner en operación, a reenganchar una infraestructura de esta manera. Entonces, eso se estila mucho que los gobiernos tomen el contrato, vuelven en la infraestructura y vuelvan y la liciten. Verdaderamente luce muy interesante toda esta estructuración que, para satisfacción de nosotros en República Dominicana, estamos iniciando estos esquemas de beneficiar al Estado, al ciudadano, porque verdaderamente cuando se inicia un proyecto de alianza público-privada, hay una situación de interés social que se resuelve y que se afronta. Así es. Y muchas veces países como el nuestro no tienen los recursos necesarios para hacerlo per se. Vamos a la parte final de la hora 22 con el tema estelar Pedernales. Al regresar con Sigmund Freud. Bien, vamos a hablar en la parte final del programa sobre el proyecto de alianza público-privada de Pedernales. Señor director, las palabras son suyas. ¿A qué altura, cuál es el nivel de desenvolvimiento y desarrollo? Porque fue anunciado hace ya un tiempito de Pedernales. ¿Cuál es la situación hoy día? Mira, el caso de Pedernales es un caso particular que hay que segregarlo de todo lo que son los procesos normales de alianza público-privada. ¿Por qué? Porque en el caso de Pedernales tiene una particularidad y es el hecho en el cual nosotros no podíamos hacer un proyecto que tuviese bajo los mismos rigores de la ley de alianza público-privada y esperar a hacer las inversiones del lugar una vez salga el adjudicatario. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? El gobierno entonces en este caso lo que destinó fondos del sector público, creó un fideicomiso, el Fideicomiso Pro Pedernales que nosotros dirigimos, para que en la medida en la cual nosotros avanzamos en la estructuración del proyecto y podemos lograr buscar un socio privado, podamos nosotros ir invirtiendo en lo que se requiere para poder lograr un desarrollo sostenido en poco tiempo. ¿A qué me refiero con eso? Lo primero que nosotros trabajamos es el master plan. Si no teníamos un master plan que identificara exactamente lo que queremos como proyecto turístico, no podíamos nosotros buscar un socio privado. Porque ¿a qué íbamos a convocar al socio privado? ¿A qué? A una idea abstracta, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿qué empezamos? Empezamos nosotros haciendo inversiones importantes económicas para contratar mediante una licitación pública internacional expertos en diferentes áreas, la arquitectura, la ingeniería, medioambiental, de suelo, aeroportuaria, para estructurar ese master plan que nosotros aprobamos y que el presidente dio a conocer en enero de este año en el contexto de Fitur en Madrid. Con ese master plan ya concebido y estructurado, entonces nosotros podemos
iniciamos lo que son los procesos para poder ir ya construyendo infraestructura de servicios que son necesarias y que le dan seguridad al inversionista privado de que este proyecto va en serio. Porque típicamente en los proyectos de esta naturaleza, el sector privado no invierte en carretera, no invierte en electricidad, no invierte en agua. Esas son responsabilidades siempre de los estados. En el caso de Pedernales no existía nada de eso. El acueducto no era suficiente para poder desarrollar un proyecto de esta naturaleza cuando tú sabes que un bien preciado como el agua, tan sensible, claro, en una zona como esa. Pedernales es el único municipio cabecera del país que está aislado del sistema eléctrico nacional porque no tenía línea de transmisión que lo conectara al sistema. Estamos culminando la línea de transmisión para poder lograr una energía óptima y estable que permita el desarrollo turístico. Todo lo que es la parte hidrosanitaria, plantas de tratamientos, drenajes pluviales, residuales, lo estamos haciendo ya con una licitación que el fideicomiso llevó a cabo y que se adjudicó a una empresa privada que está haciendo esos trabajos. La línea de distribución, o sea, para conectar la línea de alta tensión hacia los hoteles, tenemos que nosotros ponerlo como Estado Dominicano y estamos también en proceso de licitación de eso. Entonces, todo eso se ha venido haciendo. ¿Y el aeropuerto a futuro dónde cae? El aeropuerto va a estar en el área denominada Los Tres Charcos. No, yo digo en la parte estructural. ¿Cae dentro de este fideicomiso o será como APP? Va a iniciarse con el fideicomiso. Estamos haciendo todo lo que avanzando la parte de los estudios de viento, de orientación de pista, estudios de tráfico aéreo, ambiental, para ir avanzando. Yeah. Pero al final vendrá a la parte en la cual buscaremos socio privado, porque el Estado no puede operar un aeropuerto. No tiene conocimiento para eso, ni es su naturaleza. Claro. Ni es su naturaleza. Entonces, la construcción y la operación del aeropuerto tendrá que venir con el socio privado, pero con la obligación de que los primeros hoteles tienen que estar a la par con la culminación del aeropuerto, porque eso es lo que todo inversionista nos ha llamado la atención. Si no hay aeropuerto, no va a haber desarrollo hotelero. Si no hay desarrollo hotelero, tampoco no tiene sentido el aeropuerto. Es una especie de círculo vicioso y es por eso que ambas cosas deben darse al mismo tiempo. Entonces, ya nosotros estamos en la fase en la cual en los próximos meses, yo diría a finales de agosto, finales de septiembre, estaremos llamando a un concurso internacional para todos los inversionistas y operadores interesados en participar como socios del Estado Dominicano en el fideicomiso, con el vehículo que deberá ser creado para el desarrollo hotelero, aeroportuario y comercial de la zona de Cabo Rojo, Pedernales. ¿Serán 6.000 o 12.000 habitaciones? La primera etapa son 5.000 habitaciones. En total son 16.000. Pero la primera etapa debe ser la etapa que nosotros ejecutemos de aquí a 3 años en su totalidad, son 5.000 habitaciones, para un total de $1.400 millones de inversión. Incluirán los primeros 9 hoteles, el aeropuerto, toda la infraestructura que nosotros estamos hablando y también una parte comercial en adición al puerto de cruceros que ya está en fase de construcción por un operador privado que se le ha otorgado esa concesión, que ese va a ser el primer generador de turismo en la zona, porque ya para finales del año 2023, diciembre del año 2023, estarán llegando los primeros cruceros a la zona de Cabo Rojo y a toda la zona de Pedernales. Entonces, toda esa estructura que es necesaria en las vías de comunicación, lo que has mencionado, ¿se iniciará o terminará cuando? Ya se inició. El Ministerio de Obras Públicas acueducto, todo se inició. Sí. INAPA acaba de adjudicar el acueducto a una empresa privada. Según el cronograma, tienen que iniciar los trabajos en los próximos 45 días, desde que firme el contrato y tenga toda la permisología ambiental. Eso debe estar, según el cronograma de ejecución, debe durar de 12 a 14 meses. Las vías internas del proyecto, ya Obras Públicas está en fase de desbroce, de nivelación, para ser entregadas también de 12 a 14 meses. Todo lo que concierne a la parte hidrosanitaria, como me acabo de mencionar, la planta de tratamiento y todo ya está iniciando y tiene que estar de 12 a 14 meses, por lo cual yo te diría que para septiembre, octubre del año próximo debemos tener ya vías concluidas, acueducto concluido, ya casi en fase de culminación la parte de la distribución eléctrica y la subestación, los trabajos hidrosanitarios concluidos y, debo decirte algo,
los 3 primeros hoteles en fase de construcción. Porque nosotros pretendemos licitar los primeros 3 hoteles para esa zona en este año. Contando, entiendo, Sigmund, con que el Congreso finalice su proceso de autorizar y convertir en ley, mandarla al Ejecutivo, la readecuación de la Ley 4720. No necesariamente. Para el caso de Penal no requerimos eso, porque Pero es que ustedes, perdóname, ustedes van a cruzar con APP en la parte de los hoteles, no con fideicomiso. No, correcto, pero que nosotros la ley actual nos permite a nosotros seguir desarrollando proyectos de APP. Recuerda que lo que estamos buscando con la nueva ley de alianza público-privada es eficientizar, pero Sí, lo que pasa tema de los fideicomisos, lo que pasa es que el fideicomiso, si nosotros tenemos una ley de fideicomiso público que está en el Congreso, que queremos que se aplique para este proyecto, o sea, la operatividad del fideicomiso. Pero eso no quiere decir que en lo que se apruebe esta ley no podamos seguir operando como se ha hecho tradicionalmente. En modo alguno, pero es que te lo ralentiza, te lo Sí, enlentece. un poco, a eso es que me refiero, un poco. porque has dicho fechas Sí, puntuales. ya no, que esa fecha Entonces, si es con la ley nueva, modificada, actualizada, pues pienso, claro, el experto y quien tiene la sartén en el mango eres tú, que podrás estar en los tiempos que has dicho. Yo creo que vamos a cumplir como quiera con los tiempos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy avanzados. Todo lo que yo te he mencionado ya está a niveles de licitación o a niveles de ejecución. La parte hotelera es lo que nos va a tomar más tiempo, pero entendemos que para el primer trimestre del año que viene debemos tener ya por lo menos identificado el socio privado que va a participar conjuntamente con el gobierno. Ya. En lo que llegue ese socio privado, como te dije, los fondos públicos nos han permitido seguir evolucionando. Muy bien. El gobierno ha hecho sacrificios para destinar fondos públicos para todas estas obras de infraestructura y por eso te dije que era un proyecto sui generis, porque nosotros mientras estamos esperando al socio privado no estamos sentados, estamos avanzando. Ya el socio privado va a venir con una plataforma bien avanzada de niveles de ejecución. Me sale decir que ustedes han actuado simple y llanamente con inteligencia. Han sido muy prácticos. Y hay una pregunta tonta. ¿Hay alguna cadena hotelera que haya asomado por la ventana mirando a Pedernales? Ya ahí no hay una. Nosotros tenemos ya acuerdos de operación para que esas empresas vengan a operar hoteles de 6 cadenas hoteleras, entre las cuales hay 2 norteamericanas, una canadiense, una española, una europea. O sea, de las cadenas hoteleras más importantes del mundo están ahí. Bien, pues nada, Sigmund, me resta solamente que agradecer que a los televidentes hayas podido explicarle lo que la Dirección General de Alianza Pública-Privada hace a favor de identificar situaciones que van a resolver problemas sociales en República Dominicana aplicando este mecanismo. A los señores políticos del Congreso que todavía no se deciden aprobar el proyecto de readecuación de la Ley 4720, que sean inteligentes como son ellos y progresistas y apruébenla, que el beneficio es para todos. Gracias, Sigmund Freud, por estar en la hora 22. Señores, si Dios quiere, hasta mañana.